Buenas noches, bienvenido y sobre todo le felicito por los votos que logró que le permitieron ser legislador. Para quienes nos escuchan fuera del Perú, indicar que justamente existe ese sistema, pese a que el almirante Montoya era candidato a vicepresidente por la cantidad de votos que logró, puede ser legislador. Este sistema también aplica en el Uruguay. Tristemente no en el Ecuador, donde ya ni siquiera tenemos Congreso. El socialismo del siglo XXI nos quitó eso. Dato importante para quienes nos escuchan de otros países, los países de la región que han tenido gobiernos socialistas ya no tienen congresos sino asamblea, como son Bolivia, Perú, Ecuador y Cuba. Así que lo dejo como antesala para nuestros hermanos peruanos para que tengan presente el peligro que corren cuando hay socialismo, precisamente porque quiebra la institucionalidad. Dicho eso, almirante, le hago una pregunta que me enviaron desde el público y es, desde los perfiles de Perú Libre, están advirtiendo que van a desintegrar el Congreso para crear una nueva constitución. En caso de suceder, ¿cuál será su posición? ¿Qué piensa hacer en su rol como legislador? En el supuesto negado de que ese partido llegue al poder, no lo permitiríamos. Ellos no son dueños del país, el país no solamente es una minoría o la mitad de la población, si es que llega a ganar por el 50%, es todo el país en su conjunto y está en juego la vida de muchos peruanos. No lo permitiríamos de ninguna manera. Emplearíamos todas las armas de la democracia a nuestro lado y si no sucede de esa manera, veríamos que las Fuerzas Armadas intervengan tratando de guardar el orden constitucional establecido actualmente. Muchísimas gracias por esa aclaración. Ahora, el candidato López Aliaga declaró abiertamente que Pedro Castillo es su enemigo a muerte y a su vez anunció que va a respaldar a Keiko. Entonces ahí le tengo dos preguntas. Uno, ¿ustedes están seguros que Keiko está comprometida con la familia, con la vida y con la conservación del matrimonio entre hombre y mujer? Dicho eso, primera pregunta. Segunda, ¿cuál es el verdadero peligro de Pedro Castillo y por qué declararlo enemigo mortal? Gracias. La primera pregunta, los planes de gobierno de Fuerza Popular y los nuestros son muy similares. Defendemos los mismos principios, tenemos los mismos objetivos, que es ayudar a la población más pobre del país, ¿no? Mantener la economía de mercado, respetar el derecho a la vida, respetar y reforzar el concepto de familia y terminar con la ideología de género y el lenguaje inclusivo. En esas cosas estamos en el mismo camino y estamos seguros que vamos por la misma senda, no tenemos problemas. O sea que esa pregunta creo que quedó respondida. Sí, de hecho, hasta se adelantó y me encantó que ya mencionó el tema género. Gracias. Ya. Y el otro tema es el comunismo no camina con la democracia. El comunismo tiene muchas estrategias para poder llegar al poder. Lo hemos vivido con el tema del terrorismo durante 15 años y lo hemos vencido militarmente al terrorismo, no lo vencimos políticamente. Políticamente se quedó y los políticos nuestros de nuestro país lo dejaron de lado, no tuvieron la valentía ni el coraje de enfrentarlos. Se hicieron los de la vista gorda y dejaron de que siguieran caminando por su lado. Y esa falta de discusión política en las universidades, en los foros de discusión, ha permitido que Sendero Luminoso mantenga un movimiento semi-legal, no semi-legal, es ilegal definitivamente, pero tratando de disfrazar sus intenciones, el Movadef. Este Movadef es el brazo legal de Sendero Luminoso. Y este Movadef ha intervenido en el partido de Castillo, con Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido. Nosotros le decimos el dueño del partido porque es el dueño del partido. Y lo ha puesto a Castillo de títeres como jefe, como candidato para estas elecciones. Entonces hay un movimiento muy fuerte de Sendero en ese sentido. Y eso no conversa con la democracia. No podemos decir que vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo o vamos a hacer una hoja de ruta con ellos. Eso no camina. Ellos son comunistas y lo que quieren es el poder totalitario y eso no lo vamos a permitir. Por eso decimos que son nuestros enemigos radicales. No tenemos forma de poder llegar a un acuerdo con ellos en el aspecto constitucional.
Perfecto. Le agradezco muchísimo su frontalidad y su claridad. Dicho eso, víspera de las elecciones, en la primera vuelta, hubo un atentado por parte de Sendero Luminoso. En vista que ahora los contendientes son únicamente Keiko y Pedro Castillo, la forma en la cual enfrentarían a una agrupación como esa, ¿cuál sería y cuál conviene? Era el terrorismo. Exactamente, en vista que Sendero Luminoso ya está activo nuevamente. Sendero Luminoso quedan rezagos en la zona del Brain. Hemos empezado la lucha, reiniciamos la lucha con ellos recién en el año 2007. Hubo todo un periodo donde no se actuó y eso permitió que crecieran y se ramificaran en la zona. Es una extensión territorial bastante grande que la hemos ido reduciendo poco a poco. Ahora debemos estar hablando de unos 30.000 kilómetros cuadrados más o menos del área de influencia de Sendero. Y yo no le doy más de 6, antes de fin de año deben estar erradicados, o sea, terminados. No le vemos mayor problema, el comando conjunto está actuando de manera correcta, sigue un plan y no creo que dure más de eso. Ahora, el atentado que hubo fue un atentado de venganza contra los pobladores, los parientes del jefe rondero de la zona que había colaborado con la policía y con las fuerzas del orden para intervenir en unos operativos que se hicieron pocas semanas antes. Entonces eso fue un castigo de Sendero, ellos le llaman soplones, porque estuvieron apoyando a la Fuerza Armada y se ensañaron con ellos y los masacraron. A un anciano de 80 años, a su hija política y a su hijo, ¿no? Eso forma parte de su manera de pelear, pero en ese sentido. Yo creo que ahí estuvo más relacionado al narcotráfico que a Sendero mismo. Pues es una zona de cultivo de coca, donde hay mucho tema de esa naturaleza. Así que no nos preocupa mucho ese problema. Sí nos preocupa el narcotráfico. Sendero armado no nos preocupa. Más nos preocupa el sendero que está en la parte política. Ok. Sí, no está de más decir que la inspiración ideológica de Sendero Luminoso es que justamente son marxistas-leninistas. Y el candidato Pedro Castillo ha anunciado diversas políticas de expropiación, por ejemplo. Dijo en el caso de las empresas extranjeras, las transnacionales, actualmente la proporción es 70-30, la ganancia que lleva la empresa y el 30% que deja. Pedro Castillo anunció que le quitaría el 80% y le dejaría solo el 20%. ¿Cómo impactaría esto en el riesgo país, en la inversión en el país y por ende a la economía? Y, perdón, ¿cómo? No, siga nomás. No, que hice la introducción precisamente para entender que las ideas no son muy distintas. No, el tema de Castillo de llegar al poder y tratar de implementar eso paralizaría la economía definitivamente. Ahora, los valores que da no son correctos. Cada contrato minero tiene una proporción diferente y queda mucho más en el país de lo que él dice que queda. Él no sabe ni qué cosa es activo, ni pasivo, ni no tiene ni idea de qué cosas le hablan en la economía. Ha agarrado ese número de 100, 70 y 30 y no sale de eso, pero en realidad no sabe de qué habla. Lo que sí sabe es que va a paralizar la economía del país, porque eso no se puede, no va a funcionar, lo que dice, de ninguna manera. La inversión minera es un fuerte en la economía nuestra y es lo que nos permite el desarrollo actualmente. Y estamos en la mejor posición para la venta del cobre, por ejemplo. El ciclo de cobre está en su mejor momento. Si dejamos pasar este momento, lo vamos a perder. Sí, exacto. Yo estuve leyendo que Perú tiene el riesgo país más bajo de la región, lo cual es sumamente positivo y con políticas como las que él propone, inmediatamente se dispararía para abajo. De hecho, ya hubo un ajuste solo con el resultado electoral, pero ya se equilibró. Ahora, desde lo anecdótico, yo cuando estuve en Perú, las veces que estuve de pasada, me llamó mucho la atención lo comerciante que es la gente. Había una bebida de quinoa que te vendían a las 5 de la mañana, ese empuje que se veía, esa creatividad para el comercio, fue realmente muy elevador. Es algo que yo no había visto en el resto de la región con tanto impulso. ¿Por qué si una sociedad tan trabajadora como la peruana, por qué penetran estas ideas que en lugar de fomentar el emprendimiento, fomentan la dependencia? ¿Qué cree que está fallando
o bien que tuvo éxito en ese discurso que llega a un pueblo que en verdad es trabajador. Usted lo ha dicho, el Perú es único en la región, no hay otro país que tenga la composición que tenemos nosotros en el tema económico. El 90% son emprendedores independientes. No, la pequeña, mediana y microempresa ocupa el 99% de la economía del país. El 1% está en manos de las grandes empresas. Es por eso que el país puede soportar la crisis como la soportamos, porque está distribuido el esfuerzo en millones de personas. Al peruano no le gusta depender de nadie, le gusta ser independiente. Y los ambulantes, nosotros le llamamos independientes o informales, son la gran mayoría de la población de Lima, por ejemplo, para poder sobrevivir en esta situación de pandemia. No, si no, no hubiéramos podido resistir lo que estamos resistiendo. Ahora, el fenómeno es curioso, porque así como somos emprendedores independientes, tenemos una pobreza extrema muy fuerte. En el mismo Lima, por hablar de la capital, tenemos asentamientos humanos alrededor de la ciudad, donde existen personas que viven sin agua, sin energía eléctrica, sin desagüe, y en terrenos que no son de ellos, que no tienen título de propiedad. O sea, sí hay grandes diferencias que los gobiernos que han pasado no han sabido atenderlas. De ahí se necesita una atención directa del Estado. Pese a que, como le digo, que somos emprendedores y nos gusta construir nuestra propia vivienda, no nos gusta que nos las hagan y que nos den formateadas las viviendas, a la gente no es eso. No le gustan los edificios, a la gente le gusta tierra, quiere tener su metro cuadrado, pero pisando tierra firme y de ahí construir hacia arriba. Y los programas de vivienda han comenzado a hacerse en edificios que no son del gusto de la población. Entonces tenemos muchos problemas que solucionar. Por eso pegan estas ideas en la pobreza extrema del país. Y esa es la manera de entenderlo, ¿no? Tenemos que llegar a ellos, tenemos que hablar su lenguaje, tenemos que comunicarnos para poder evitar que penetren estas ideologías. Pero, por ejemplo, Sendero Luminoso no pudo con nosotros. Y no pudo no solamente porque lo vendimos militarmente, sino que la población no lo aceptó. Ni la extrema pobreza lo aceptó. Para ellos era algo que no debía suceder y no debía entrar en nuestra sociedad. Y por eso fue que se venció. Perfecto, gracias. Y además lo que señaló el tema de la pandemia, que eso también afectó mucho. Bien, aprovecho y le pregunto lo siguiente. Anunció el candidato López Aliaga que va a emprender una caravana al interior del país precisamente para llegar a las poblaciones más vulnerables y advertirles sobre el peligro del comunismo que promueve Pedro Castillo. Quería saber, ¿usted le va a acompañar? ¿Sí o no? Y de paso, si es que sí o si es que no, ¿cuál es el objetivo y cuál es la metodología? Como dijo, hablar como ellos, hacer que entiendan cuál es su enfoque, cuál es su discurso. Hemos sintonizado muy bien con la población, con nuestro programa de gobierno, lo han entendido y les ha gustado. Por eso hemos llegado a ser una fuerza política de importancia en el país, solamente un proceso. Vamos a ir al interior del país, todos los parlamentarios, todos los que vamos a ser congresistas, cada uno a una región diferente. Vamos a hacer un barrido tratando de abarcar la mayor cantidad de provincias para contrarrestar el efecto que está haciendo Palacio dentro del interior del país, el profesor dentro del interior del país. Entonces vamos a lograr, a tratar de balancear esa diferencia que tenemos en este momento para poder llegar a las poblaciones y explicarles cuáles son nuestros programas de gobierno, a dónde vamos a ir si es que Castillo es el que toma el poder. Entonces tenemos muchas ideas para transmitirles, que son parte de las que hemos empleado en la campaña y muy parecidas al programa del gobierno de Fuerza Popular. Vemos que solo un partido no va a poder convencerlos a todos, ni vamos a poder evitar la avanzada de la izquierda. Necesitamos unirnos todos de la derecha para hacer una ola celeste, pero gigantesca, con todos los partidos que no estamos de acuerdo con el comunismo. Perfecto. Aprovecho y le pregunto lo siguiente. El discurso de Pedro Castillo es la soberanía. Sin embargo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró su voto mayoritario como un triunfo propio, frente a lo cual la candidata presidencial Keiko Fujimori le hizo un mensaje bastante fuerte, diciéndolo que no es bienvenido. ¿Cómo explicaría usted la contradicción entre alegar ser soberanista y paralelamente ser representante
de un proyecto internacionalista como es el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI viene del Foro de Sao Paulo, como es sabido, ¿no? Y de ahí vienen las directivas a todos los países de la región y están tratando de tomar uno por uno. Y esa es la soberanía que entiende el candidato. No, no entiende otra. Él se refiere a esa soberanía. El lenguaje del comunismo es muy maleable, puede ponerse como quieran pensar ellos para poder confundir a la población. No les interesa la verdad, les interesa cumplir su objetivo. Y eso es todo. Engañan a todo el mundo. Pueden firmar 20 papeles que van a cumplir con la Constitución y no lo van a hacer. Una vez que se declara comunista, ya sabemos quiénes son. Los conocemos bien. Hemos tenido 15 años de lucha contra ellos. Y sabemos de dónde vienen y qué es lo que desean. No lo vamos a permitir, no vamos a permitir que nos engañen de ninguna manera. Evo Morales está haciendo injerencias internas en nuestro país. Él debe abstenerse de hacer ese tipo de comentarios, pero no le interesa, porque al igual que Castillo tiene sus propios objetivos, que no son los nuestros. Perfecto. Muchas gracias. Respecto a la soberanía, ¿qué es lo que proponen ustedes frente a esto? La soberanía es del país, está dentro de nuestras fronteras y la ejerce el gobierno con las facultades que tiene por la Constitución. Y solamente dentro de ese marco podemos defender la soberanía, no podemos salir de esa área. Para los comunistas no existe eso, existe su soberanía ideológica, hasta donde puedan llegar, de donde puedan influir. Vamos a mantener nuestra soberanía, vamos a evitar que la penetren organizaciones, las ONG, hay muchas ONG ambientalistas que tienen esa corriente de izquierda que tratan de decir que van a arreglar el mundo y en realidad lo que quieren es someter a la gente y engañarla. Eso vamos a estar atentos para que no nos vayan a sorprender. No, él va a tener que cambiar de estrategia porque con la que tiene no va a ganar definitivamente. Vamos a desenmascararlo en cada oportunidad que haya. Ahora, él no es ningún pobrecito. Si ve uno su estado de cuenta, tiene más dinero que nosotros. O sea, no es un profesor, es un empresario, tiene su empresa, tienen dinero. Vladimir Cerrón es millonario. O sea que no pueden hablar de los pobres. Ellos deberían regalar su fortuna a los pobres para que dejen de ser pobres, en vez de estar buscando el enfrentamiento. Pero no lo son. O sea, no les interesa eso. Les interesa el poder solamente por el poder. Perfecto. Hace un rato mencionó el hecho que no les importa la verdad y me han manifestado en varias ocasiones que están mintiendo, tanto que son pueblo cuando no lo son, que hablan de soberanía pero no la ejercen. ¿Cuál es el rol de la mentira, del engaño como instrumento justamente para captar ese voto? Es muy poderoso. Influye en la gente, influye en la intención de voto, en las personas menos cultas sobre todo. También agarra a las personas cultas, a las que se dicen cultas. Las agarra y les hace poner en duda y piensan de que por ahí tienen la salida. Porque hay un odio contra Fujimori racional en un sector de la población que ha sido sembrado por la izquierda hace ya muchos años al perder el combate contra el terrorismo, o sea, al perder ellos el combate que ejerció el Estado militarmente, quisieron vengarse del mandatario que lo hizo, que fue Fujimori, y empezaron a generar una corriente de odio contra él. Las ONG comenzaron a agarrar espacios, se abrieron juicios contra los militares por violación de derechos humanos. Tenemos en la actualidad un poco más de 1.000 personas, 1.000 militares enjuiciados todavía, o en procesos judiciales abiertos sobre derechos humanos, desde hace ya más de 30 años. Es un abuso y lo estamos sufriendo. Esa es parte de la mentira y de la estrategia de la izquierda, del comunismo, más que de la izquierda. Bueno, aprovecho y le hago una pregunta un poquito polémica. En alusión a lo que mencionan los derechos humanos, hay una expresión que se usa bastante en Argentina, que los derechos humanos no aplican para humanos derechos. Y, y apela justamente al hecho que se han ideologizado sistemáticamente los organismos, incluso las cortes de derechos humanos. ¿Usted siente que están hasta cierto punto violando la soberanía del Perú al ser parte de este relato? Sí, están violándola. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando masacraron a estas cuatro personas en el Brain hace unas semanas, ninguna organización de derechos humanos se pronunció sobre el ataque y la masacre que hubo. Ninguna, ni siquiera de casualidad. Pero cuando murieron dos, dicen estudiantes, en realidad no eran, tenían antecedentes policiales,
En una manifestación en Lima los quisieron convertir en héroes, ¿no? Esa es la mentira y el manejo malintencionado de esas organizaciones que se dicen derechos humanos y en realidad son comunistas, aliadas de Sendero Luminoso. Contundente su respuesta, almirante. Muchas gracias. De hecho, y aprovecho y le comento, yo, bueno, y le agradezco y agradezco también a Edgar la entrevista que me concedió precisamente porque yo me encontré con que no se estaba visibilizando lo suficiente este atentado. Y yo lo comenté con personas en el Ecuador, ni una sola persona sabía del atentado. Desde luego, las elecciones, como tuvimos el mismo día elecciones, tenían un rol protagónico. Sin embargo, al estar tan cerca geográficamente y culturalmente, llama muchísimo la atención que esto no se sepa y lo funcional que es esto a mantener un relato tan sesgado. Así que para dejarle presente que pasa a ambos lados de la frontera. Así que aprovecho y le consulto lo siguiente. Me habló de Lima, de protestas de estudiantes. Previo a las elecciones hubo un revuelo bastante fuerte, manifestaciones aún en medio de la pandemia. Y muchos de estos reclamos pedían cambio de constitución. Usted ya me dejó muy en claro que a nivel parlamentario no lo va a permitir. Sin embargo, hay una fuerte inconformidad, sobre todo entre ciertos sectores jóvenes o denominados progresistas. ¿Qué le diría usted a esos votantes sobre la importancia de preservar la Constitución, el orden y, en todo caso, abrir un diálogo? Yo les diría que primero lean la Constitución. No la han leído ni la conocen. Cada cosa que reclaman que no está en la Constitución está escrita. Se puede hacer. Hablaban de que no se podían revisar los contratos ley. Sí se pueden revisar. Lo que no se puede es dar una ley para cambiarlo. Pero se pueden negociar como cualquier contrato. Después hablaban de que, que la Constitución permitía los monopolios. Falso, la Constitución los prohíbe. Está tácitamente escrito. Si existen monopolios es porque los poderes ejecutivos de todos estos años lo han permitido, ¿no? O sea, todas las cosas son por la falta de gestión del Ejecutivo, no porque la Constitución sea mala. La Constitución nos ha sacado de la pobreza y nos ha llevado al desarrollo y crecimiento que tenemos, a la estabilidad jurídica que mantenemos, por lo que el grado de inversión de riesgo país es bien bajo. Es porque se ha mantenido eso de una manera permanente, se ha defendido bajo todo punto de vista, tenemos una estabilidad jurídica muy buena en el país para los inversionistas extranjeros. Eso lo quieren destrozar por ignorancia, empujado por la ideología de izquierda, que su objetivo es desestabilizar el país y tomar el poder. No les interesa el progreso ni hacer algo bien. Eso es todo. Entonces, ese discurso ha sido aprovechado por los agitadores profesionales que están sembrados en el país hace varios años, desde Venezuela y Cuba, forman parte de nuestra población, están mimetizados y se activan cuando hay este tipo de cosas, a recibir las órdenes de afuera. Recibió una orden para hacer una manifestación en la pandemia y hubieron candidatos irresponsables, políticos como Guzmán, Orsay, que estuvieron alentando esta manifestación junto con otros caviares, que generaron más contagios. El inicio de la segunda ola vino de ahí, ¿no? Fue un acto de irresponsabilidad absoluta. Y los jóvenes salieron porque habían estado encerrados tanto tiempo, tenían que protestar por algo, no sabían por qué. O sea, ellos fueron engañados. Y luego los agitadores profesionales generaron los líos que hubieron en la noche ya de ese día. Muy importante lo que refleja tanto en la economía como en la inconformidad el impacto de la pandemia. Ciertamente esa frustración ha generado todo tipo de emociones. Ahora, yo le quiero preguntar sobre una palabra que mencionó, para quienes no la sepan, cuéntenos, almirante, ¿qué son los caviares? Los caviares son unos que se dicen comunistas, pero viven como millonarios. Usufrutan del Estado, trabajan haciendo asesorías, recomendando cosas que no sirven para nada, pero siempre están bien ubicados porque es una argolla, ¿no? Que entre ellos mismos se ayudan y se van posicionando en los lugares públicos, de servicio público, y se consideran que son los genios, ¿no? Y es la izquierda progresista, pero en realidad son unos inútiles, que no saben qué tienen que hacer por el país. No me gusta. Disfruto mucho su franqueza, almirante. Hago hincapié en esto último que dijo, que es muy importante. Grandes autores lo han destacado anteriormente.
rara vez el socialismo surge de las clases populares, sino de aquellos que tienen recursos y creen saber qué es lo mejor para los pobres. Para quienes han sufrido el hambre y no tener techo, la prosperidad algo es a lo cual aspiran, algo a lo cual anhelan. ¿Cuál sería su mensaje a esta parte de la población que quiere vivir mejor y está siendo engañada por estos caviares? Que no les hagan caso y que sigan unidos como están ahora. Tienen un espíritu de solidaridad admirable. Entre ellos mismos se ayudan. No tienen que comer, pero se juntan 4 o 5 familias, juntan lo que hay y cocinan para todos. Que sigan con ese espíritu, que en algún momento van a mejorar, porque vamos a preocuparnos de que también les llegue a ellos un poco de la riqueza que va a generar el país. Bien, sí, de hecho vi que en la pandemia se usó mucho en Perú lo que son las ollas populares. Sí. Comedores populares y las ollas comunes y el vaso de leche son instituciones sociales muy fuertes en el país, que no las maneja el gobierno ni las municipalidades, es iniciativa de los mismos pobladores. En algún momento un gobierno supo usarlas y supo organizarlas. No quiero mencionarlo porque van a decir después no es eso, pero no lo es. Estoy contándoles la realidad histórica. Y han quedado organizadas. Lamentablemente el año pasado, durante la pandemia, Vizcarra no las usó, las cerró. Cerró la alimentación, cerró la provisión de alimentos de esos comedores para aislarlos y que no salgan. O sea, los hizo sufrir más por una ignorancia increíble y una falta de sintonía con la población realmente fuera de lugar. Perfecto. Respecto a esto último, hay algo que creo que vale la pena resaltar. Cuando hablamos de soberanía, que hablamos de fronteras, pero también la identidad de una nación son sus costumbres. Y al resaltar la solidaridad, esa es justamente una característica propia de la población que bien señala, surge espontáneamente. Haciendo hincapié en eso, ¿cuáles son los valores de los peruanos? ¿Por qué son incompatibles con lo que promete Castillo? ¿Y qué es lo que promueve Fuerza Popular, digamos, Keiko, que ahora es la candidata, Renovación Popular? ¿Y cómo compaginar los valores de una nación con la propuesta de un gobierno y por contraparte cómo antagoniza con el otro? La característica del peruano y la idiosincrasia del peruano es ser independiente, libre y muy de comunidades cercanas. O sea, nuestra geografía nos ha dividido y hace que los pueblos tengan sus propias costumbres y las mantengan por años porque está tan lejos del otro, porque tiene que subir a 4.000 metros de altura y bajar otra vez 4.000 metros para llegar al otro lado. No porque tenga una distancia horizontal muy grande, sino tiene un impedimento físico que los hace aislarse. Eso ha generado una idiosincrasia muy particular y una capacidad de sobrevivir en condiciones extremas admirable. Eso no es compatible con el comunismo de ninguna manera. El sentimiento comunitario en el país es muy fuerte, pero eso no significa ser comunista. Lo confunden los comunistas y creen que van a poder engañarnos o engarzar en ese tema. Eso no es así. Ahora, ¿cómo enganchar los planes de gobierno con las tradiciones y costumbres de un país? Lo único que se necesita en el Perú es darle la base para que cada uno se desarrolle. No necesitamos decirle que tengan espíritu de desarrollo porque lo tienen todos. Si uno le da la base sobre la cual ellos pueden crecer y construir, lo van a hacer. ¿Y esa base qué cosa es? Una mejor distribución de la riqueza. ¿Cómo? Produciendo más trabajo, produciendo elementos que ellos les permita conseguirse su propio sustento para desarrollarse. Y esos son nuestros planes de gobierno, muy parecidos el de Fuerza Popular con el de Renovación Popular, donde fomentamos la inversión, fomentamos los puestos de trabajo, apoyamos a la micro, mediana y microempresa. O sea, le damos justamente los sustentos para permitirle su desarrollo, donde el Estado no interviene, sino es la iniciativa de cada uno. Porque iniciativa tenemos, mejor que la que puede salir del escritorio de un burócrata. Y eso nos permite crecer muy rápidamente cuando se den esas condiciones. Así que cuando la población se dé cuenta de que es un engaño lo de este señor, va a dejarlo definitivamente. Está ofreciéndoles que utilicen las casas que se encuentran vacías, que están libres, que eso no es propiedad de nadie, es propiedad del pueblo. Se está generando una situación de conflicto muy fea para el país, ¿no? Y eso no debe ser aceptado por nadie. Está generando invasiones.
en este momento de terrenos. Una zona cercana a Lima que le llaman Lomo de Corvina y una zona en Ica también. Esas no son casuales, han sido promovidas por este señor, y se le puede llamar señor. Y está generando un grado de inestabilidad apropiado para que él pueda sembrar sus frutos y pueda recogerlos. Es lo que está esperando, que se descomponga la sociedad, pero no va a suceder eso. Perfecto. Hay un problema que quizás usted y yo entendemos y muchos de los que están aquí presentes, pero hay una diferencia de concepto en lo que es justo y lo que es injusto. Hay quienes creen fielmente que es justo que si existe una casa, ¿por qué no puedo usurparla? ¿Por qué no puedo ocuparla? No pasa solo en Perú, en España es muy popular, ¿no? Los ocupas. ¿Cómo y qué les diría a usted, a estas personas, respecto a lo incorrecto que es esto? ¿Y qué ofrece acá? Fíjese, lo que tenemos que explicarles es el derecho de propiedad, que el peruano lo conoce y lo quiere. Todos los que viven en las zonas aledañas a las grandes ciudades que no tienen su terreno propio, buscan conseguir su título de propiedad y hemos ofrecido apoyarlos en ese tema. O sea, el peruano sí sabe lo que es propiedad y sabe lo que es la propiedad privada, lo conoce y lo desea y lo aspira. Lo que tenemos que hacer es simplemente, ante la necesidad urgente de tener un lugar donde cobijarse, porque muchos no lo tienen, darles un lugar donde hacerlo. Generar programas de vivienda rápidos para solucionar ese problema de emergencia con muchas personas, porque el crecimiento sigue, la ciudad sigue creciendo, necesita más espacios que no se han construido en estos últimos años. Entonces, tenemos que darle esa esperanza, que no necesita apropiarse de nadie, que el Estado le va a dar un lugar donde vivir, le va a dar la facilidad de construir su propia casa, le va a dar el terreno y le va a dar el crédito para que ellos puedan aprender a manejarlo y construir la vivienda que necesitan. Por ese lado tenemos que apuntar el esfuerzo. Perfecto. Bueno, les doy la experiencia un poco de lo que acaba de pasar en Ecuador. Con toda la situación de la pandemia y el desempleo que ha causado, el candidato socialista ofreció $1,000 a 1,000,000 de familias y sin embargo perdió, lo cual es muy llamativo porque es esperanzador en cuanto, como bien señala usted, todavía la persona promedio aspira a tener lo propio, a tener ese sentido de propiedad. Entonces, dicho eso, el candidato Lasso en Ecuador repuntó enormemente de la primera vuelta a la segunda, porque hizo ciertas alianzas con quienes no están ideológicamente alineados a él, sino que justamente él prometía ser la alternativa al autoritarismo que vivió el Ecuador bajo el socialismo, que por cierto, Pedro Castillo anuncia que él tomará como ejemplo a Correa, quien fue el tirano que nos desgobernó a nosotros por más de 10 años. Doy esta introducción para preguntarle lo siguiente. ¿Están dispuestos a hacer alianzas con sectores no ideológicamente alineados para tener un gobierno pactado frente al autoritarismo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles no? Y no encuentro un grupo ideológico que no concurra ideológicamente con nosotros con el cual se pueda hablar. No se puede hablar. Tienden al comunismo. ¿No? Lo que tenemos acá tienden al comunismo. Sí podemos hablar con los otros partidos de derecha, de cualquier extremo de la derecha o centro derecha, pero no creo que podamos hablar con los partidos de la izquierda. No creo que no funcione. De repente, si ellos hacen el intento de acercarse, podemos aceptar escucharlos, pero que nosotros lo busquemos, no. No veo resultados positivos ahí. Bien, gracias. Ahora que está definido que hay dos candidatos claros, ¿usted cree que Keiko tiene la fuerza suficiente para derrotar a Castillo? Si es así, ¿por qué? ¿Y qué ofrece que la vuelve mejor candidata? No creo que tenga la fuerza para derrotarlo. Sola no. Solo ese partido no lo va a derrotar. Necesita una alianza con el resto de partidos. O al menos el apoyo que pueda recibir del resto de partidos de la derecha para hacer un frente y de esa manera sí lo derrotaríamos. Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, es similar a lo que vivimos en Ecuador, pero ustedes tienen mucha más derecha que nosotros. Comentaba al principio del programa que en el Ecuador 67% de la población votó por partidos de izquierda cuando se presentó a 16 candidatos diferentes.
Entonces, las alianzas que tuvo que hacer Guillermo Lasso fue justamente con la izquierda progresista, que era la más perseguida durante el gobierno autoritario. Así que en ese sentido Perú está un poco más, bueno, y de hecho eso puede ser alentador incluso, porque Perú tiene más derecha que Ecuador, y sin embargo en Ecuador gana el candidato de derecha. Dicho eso, en contraste con lo que acaba de pasar en Ecuador, ¿ve viable el triunfo? ¿De Castillo? No. No, sí, de la derecha yo creo que sí, van a tomar conciencia los partidos y se van a unir para hacer un frente. No, no nos queda otra cosa. O hacemos eso o perdemos. Y los que nos han llevado a esta situación, que son las empresas con las cuales nuestro candidato atacó desde el principio por corrupción y Odebrecht, se van a dar con un plato en la cara, porque ellos han querido destrozarnos, han querido decir, ganamos nosotros, perdieron ustedes, y nadie se puede meter con la corrupción porque lo desaparecemos. Ese es el mensaje que han querido dar, ¿no? Y seguramente van a seguir atacando, pero ellos van a darse con la sorpresa de que el país va a responderle de otra forma, porque no va a permitir que suceda eso. Y los corruptos irán a la cárcel. La lucha contra la corrupción la vamos a seguir haciendo de la manera más intensa posible, porque el país no puede soportar más corrupción que la que hemos tenido. Perfecto, muchas gracias. Leí una nota bastante antagónica respecto a su binomio, donde decía que ganaron en los sectores más ricos de Lima. ¿Por qué cree usted que obtuvieron votos en esos sectores? ¿Y qué falta para llegar justamente, como usted dijo, a los sectores más populares y evitar que tenga avanzada Pedro Castillo? Sí, el tema de las redes. O sea, la campaña se ha basado en redes y las redes están en los sectores A, B y C más o menos. El D, E y F no van a las redes, no entran ni siquiera le llega a la internet. Entonces, ahí el trabajo es presencial. Y por la pandemia eso se ha reducido, por las restricciones que habían de reuniones y grupos, se ha restringido mucho. O sea, la llegada persona a persona, pese a que lo hemos hecho y con gran esfuerzo, ha sido mínima en comparación a un esfuerzo de una campaña normal de las que había antes. Entonces, eso creo que es uno de los motivos, que no hemos llegado a esos sectores. Y sin embargo, hay organizaciones sociales de izquierda que están enquistadas también en esa zona porque la ven como un caldo de cultivo favorable para ellos, que han llegado más que nosotros. Sí, muchas gracias. Y de hecho, a mí me gusta citar popularmente a una política del Ecuador, una mujer negra, Mae Montaño. Resalto su etnia justamente porque ella viene de uno de los sectores más pobres del país. Hija de madre soltera, el combo completo, ¿no? Y ella señala que de donde ella no llegaba el alcantarillado, no llegaba el alumbrado, no llegaban caminos, ¿no?, de pavimento, pero sí llegaba a la izquierda. Entonces, como usted bien señala, llegan ahí. No solo en esta elección, sino de ahora en más, ¿cuál sería la mayor autocrítica que merece respecto justamente a la falta de llegada a ciertos sectores? ¿Del país en general o en la campaña? De la campaña de ahora en más y de ahora en adelante, ya que usted dice que la izquierda está ahí enquistada, ¿qué se debe fortalecer precisamente para hacer acto de presencia? Ha habido una indolencia del Estado en esos sectores, en los últimos gobiernos, no es de ahora, viene de muchos años atrás. Una indolencia porque no les redituaba mucho, no les interesaba, no había negocio que hacer y no les interesaba, estaban preocupados por la gran corrupción, ¿no? Cómo se hacían más millonarios, tenemos varios presidentes de presos. Ese ha sido el problema, una alta irresponsabilidad, ¿no? Y un deseo de enriquecimiento personal y no de preocuparse por el país. Nosotros eso lo tenemos claro y justamente hemos entrado a la política para mejorar esa situación y apuntar ese sector, pero no se puede hacer no se pudo hacer en la campaña por la pandemia y el tiempo que tuvimos, ¿no? O sea, ha sido bien corto. A mí me dio el virus en febrero, estuve todo el mes de febrero en cama. Y así como nosotros en el partido hemos tenido a muchos que han caído, empezando por nuestro presidente. O sea, ha sido algo bastante complicado el mantenernos en la lucha. Pero eso va a cambiar con el tiempo. Nos demoraremos un poco más, pero vamos a llegar a esos sectores. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, sin embargo, eso bien señalamos, tanto pasa en muchos países, pasa en Ecuador, pasa en Perú.
¿por qué la izquierda sí llega? Porque tienen un objetivo, que es la toma del poder, y hacen un análisis en qué parte de la sociedad voy a conseguir apoyo popular o fuerza para poder atacarla. Y es en esas zonas, en las zonas más necesitadas, donde no hay mucho que pensar, sino por pan o por leche me van a apoyar. Y lo hacen así. Saben dónde están los puntos críticos, dónde está la debilidad del Estado en su estructura social y atacan y se apoyan en ella. Es así de la historia de siempre. Y eso denota la irresponsabilidad de los gobiernos, de no preocuparse de ese sector de la población, porque nadie está preocupado, es la realidad. Perfecto, bueno, ya estamos cerca de la hora. Le quería felicitar por su agudeza y la facilidad y la crudeza con la que responde a cada pregunta. Me imaginaba de su lugar y pensé, podría ser yo tan ágil y creo que no. Así que, excelente. Entonces, para finalizar, quería preguntarle lo siguiente, mejor dicho, pedirle, si por favor podría dejar un mensaje final a sus votantes y también a quienes no votaron por usted. ¿Qué le diría a cada uno de ellos y sobre todo, cuál sería su advertencia respecto al candidato Castillo? Yo le diría a mis votantes y a los que no votaron, en realidad a los peruanos de buena fe, de que tienen que cambiar su manera de pensar, tienen que ser más responsables, tienen que entender que la democracia es una tarea de todos, no solamente de un grupo de políticos. Todos participamos de ella y todos tenemos derecho a poder elegir nuestros gobiernos y para eso hay que ir a la votación, hay que ir y votar, no quedarse en la playa, pagar su multa y decir no me interesa lo que pase y después ponerme a criticar o agarrar mi pasaporte e irme a Estados Unidos y me olvido de mi país. Esos no son peruanos, esos son oportunistas. Entonces yo le pido que tomen conciencia, reflexionen. Tenemos un país muy rico y maravilloso con gente de lo mejor, que lo único que necesita es un poco de atención para progresar, no necesita más. Hagamos un esfuerzo y logremos el triunfo. Y evitemos que el comunismo nos lleve a la destrucción de nuestro país tal como lo conocemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, candidato. Reitero mi felicitación por su campaña. Va a ser un gusto tener un legislador como usted. Y como pregunta final, usted ya lo dijo al inicio, pero digo por quienes se incorporaron al final. Desde el ala parlamentaria, desde el poder legislativo, ¿cuál va a ser el freno frente al avance de estas ideologías tan totalitarias? Uno de los frenos va a ser nuestra labor de fiscalización, porque normalmente los que encabezan estas ideologías totalitarias tienen deudas con la ley, y tienen deudas porque han ocupado puestos públicos y tienen delitos en curso y procesos en camino, como Vladimir Cerrón. Vamos a ser exigentes con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que cumpla su tarea y los metan presos, cumpliendo con las leyes. Vamos a estar muy atentos también al tema de cómo atender a los más necesitados. Esa es una urgencia de primer orden en el país. Y eso es quitarle el caldo de cultivo para que ellos puedan tener alguna base popular que los sustente. No lo vamos a permitir. Vamos a luchar en todos los frentes, pero el comunismo no va a entrar al país. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya son las 10 en punto. Ha sido un gusto y éxitos en la campaña. Muy amable. Y que sea lo mejor para Perú y que siga siendo una nación libre, próspera y soberana. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.